no solamente porque estamos reunidos en un interés por seguir investigando el tema de la migración, sino porque estoy segura de que todos nosotros, de alguna manera, queremos incidir con cosas materiales, con acciones, con resultados, para mejorar la situación de todos nuestros compañeros, hermanos, familiares, migrantes que están en esta zona. La mesa de esta tarde tiene que ver con trabajo y organizaciones, y tenemos el honor de tener sentados aquí profesores, investigadores de la Universidad de Columbia, de CUNY y de la Universidad Autónoma de Puebla. Vamos a tratar de hacer exposiciones de más o menos unos 10 minutos, si les parece bien, para que demos tiempo al final de que haya preguntas y nos dé tiempo de responderlas en un punto importante. Entonces, Misael, si me puedes hacer favor de comenzar. Okay. De favor, si podrían colocar mi presentación en la computadora, por favor. Sí, ya está. ¿Sí me escuchan? Ok. Okay. Buenas tardes. Mi nombre es Misael González, vengo de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como tenemos poco tiempo, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Comúnmente hablo muy rápido, así es que voy a hablar todavía más rápido. Espero que me escuchen bien y bueno, que se entiendan lo que voy a tratar de resumir rápidamente. Bueno, primero que nada, mi presentación es sobre las organizaciones de migrantes poblanos en Estados Unidos. Actualmente, esta es una parte, digamos, un primer resultado de un proyecto de investigación que estoy realizando sobre las organizaciones de poblanos en Nueva York. Todavía digamos que necesito más datos para poder concluir el trabajo, pero ese es un primer acercamiento a los datos más relevantes que he encontrado. Primero, el origen de las organizaciones tiene que ver principalmente con las identidades de los mismos migrantes. Muchas de esas organizaciones retoman los nombres de las asociaciones y a partir de sus lugares de origen, y a partir de ahí se van construyendo todos estos grupos y se van produciendo y reproduciendo prácticas aquí en Estados Unidos de su tierra madre. Básicamente lo que hace la migración es que se van desarrollando núcleos de migrantes en los cuales se van asentando cada vez más y más gente de un mismo lugar. Estas gentes ya tienen redes sociales que construyen aquí o bien traen desde México, y esas redes se convierten en el caldo de cultivo en las relaciones básicas para poder construir organizaciones. Solamente la gente que se conoce puede construir esas relaciones, y a partir de estas redes y de su maduración es como se van construyendo organizaciones. En lugares donde hay muy pocos migrantes es muy difícil que haya organizaciones porque se necesita una cantidad más fuerte. De hecho, en la medida que las personas van llegando y van construyendo núcleos es como van surgiendo las organizaciones. Ok, el capital social. Básicamente las organizaciones lo que generan al final del día es este capital social, que puede ser considerado como tiene tres estados: el estado incorporado, el estado objetivado y el estado institucionalizado. Este permite intercambios que pueden ser monetarios, sociales y culturales, que básicamente hacen que no solo la organización se fortalezca, sino también la misma comunidad. A partir de esos intercambios y estas relaciones se establecen relaciones de confianza, tanto los migrantes con las otras organizaciones, con las organizaciones, y las organizaciones con la misma comunidad. Y también este capital social o estas uniones que se construyen le permiten construir las relaciones con el lugar de origen. Voy a pasar rápido porque tengo muy poco tiempo. Es la parte, digamos, teórica de mi trabajo. Ahora vamos a los números. Ok. Esa es la interesante. Básicamente el capital social, digamos, puede considerarse en dos perspectivas. Una, que es la individual,
que te permite, que son todos los recursos de los migrantes que pueden ser potenciales y que le permitan una red de relaciones, y a través de esa red con las mismas personas que participan en ella pueden obtener trabajo, préstamos, ayuda de salud, etcétera, etcétera, etcétera. También es un canal a través de donde ese capital cultural y educativo se puede transformar en otro tipo de cosas como capital económico. Una persona que llega acá a los Estados Unidos y conoce a alguien dentro de la red puede tener acceso a un trabajo mejor a partir de esas relaciones. Y también esa misma red te permite movilizar una serie de recursos que si no existiera la red no se podrían mover. Y además tiene la posibilidad de obtener un beneficio de su capital humano. Ahora bien, también tiene una vertiente colectiva, ¿sí? Y en la vertiente colectiva se pueden compartir valores morales y se esperan comportamientos regulares de los miembros de las organizaciones y de las mismas redes. Y a partir de ese acervo de normas que se construyen en las redes, la gente puede resolver un conjunto de problemas que sin la red o sin las organizaciones podían hacer. Y además, ese componente de capital humano es el que permite a todos los miembros de una sociedad confiar y cooperar en la formación de nuevos grupos y asociaciones. Si no existiera este tejido, sería muy difícil la confianza y prácticamente solo a través de la confianza pueden transformarse y pueden moverse el capital social y el capital económico y otro tipo de capitales. Entonces, realmente el capital social termina convirtiéndose en un bien de las comunidades que sirve también como medio y puede explicar muchos fenómenos sociales. Ahora, vayamos a los números. Ok. Básicamente, esos son los tres principales destinos de los migrantes poblanos a los Estados Unidos. Son California, el número 1, el número 2 es Nueva York y el número 3 es Illinois. Las ciudades con mayor número de poblanos son Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Santa Ana y Filadelfia. ¿Ok? A partir de esta migración se podía pensar que en esas zonas, en esos tres lugares, sean donde tendrían que surgir mayor cantidad de organizaciones de migrantes. Okay. Las ciudades de Nueva York y Chicago, como ya los mencioné, son los primeros lugares donde hay gran cantidad de poblanos. Los principales lugares del estado de Puebla donde emigran si salen nuestros migrantes es la Mixteca y lo que es el Valle de Atlisco, que están al sur del estado, pero en los últimos años se han incorporado otros lugares como la Sierra Norte con Jone y Zacatlán, que hace algunos años prácticamente no había migración en esas zonas. Ahora bien, existe una base de datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es un registro federal que tiene todas las organizaciones que se inscriben con el Estado, pero además hay otros directorios. Y yo traté de hacer una compilación de todos los directorios disponibles que hay sobre organizaciones de migrantes. Aproximadamente hay 113 organizaciones de migrantes poblanos en Estados Unidos. 13, hay 3 estados de la Unión Americana con organizaciones de migrantes y comúnmente las organizaciones son clubes de oriundos, federaciones de clubes, organizaciones de jóvenes, organizaciones comunitarias y hay 2 representaciones gubernamentales, una en Los Ángeles y otra aquí en Nueva York. Bueno, los clubes de oriundos, ustedes pueden darse cuenta que son la gran mayoría de organizaciones de mexicanos que están en estos registros, alcanzan más del 90%, y las demás son muy pocas. Eso se lo voy a explicar al final. ¿Por qué las gráficas se ven así? Igual. Las organizaciones de migrantes se pueden clasificar, digamos, en 3 pisos, que son comunidades de migrantes, clubes de migrantes o asociaciones de migrantes. Debido a que la migración poblana es realmente muy joven, comparada con la de Michoacán o con la de Jalisco, realmente no existe un gran desarrollo de organizaciones porque, vamos, tenemos muy poco tiempo saliendo de Puebla. Y básicamente en los estados de la Unión Americana solo 2 estados concentran la gran mayoría. Uno es California, el otro es Nueva York. Lo que es sorprendente es que tanto Nueva Jersey, bueno, Nueva Jersey se explica por la cercanía con Nueva York, pero Texas tiene muchísimo más organizaciones que Illinois. ¿Sí? En el sentido que debería ser al revés, que Illinois debería tener muchísimo más organizaciones.
una de mis hipótesis para poder explicar esto es que en Illinois existe también una organización mucho más grande de otros estados y eso también les permite resolver los problemas que tienen a través de otro tipo de situaciones. Ok. Entonces, Nueva York y California son las dos con mayor número. Los núcleos de migrantes poblanos están allí en esos dos estados. California cuenta con 2 federaciones de inmigrantes y vamos a ver las siguientes láminas, cómo son la división en los dos estados. Perdón, muy rápido. Igual pasa exactamente lo mismo en California. Hay más clubes de oriundos que de otro tipo de organizaciones. Lo mismo observamos en Nueva York. Ahora, esos clubes de oriundos comúnmente son programas que entran en 3x1, ¿sí? Entre 2005 y 2012 hay 75 clubes de poblanos en Estados Unidos. La lista de abajo, Club 5 de Mayo, Mixtec Organization 5 de Mayo, el Club Progreso de Pensilvania y el Comité de Solidaridad son los que más obras hicieron de 3x1. El problema de todas estas organizaciones es que son impulsadas del gobierno y el asunto importante es que solo tienen una duración de 1.2 años en promedio. Casi no llegan la gran mayoría a los 2 años o a los 3 años, que es como nos vamos consolidando una asociación. Solo 3 van a más allá de 10 años, solo 10 están por encima de los años y 60 son menos de un año. Bueno, ok, vamos a las conclusiones rapidísimamente. Primero, lo que he encontrado es, no solo con la investigación que estoy haciendo hoy en día en Nueva York, es que no hay un dato exacto de cuántas organizaciones de mexicanos hay en todos los Estados Unidos. Es imposible porque hay muchas que no están interesadas en registrarse con el gobierno y además el gobierno no tiene ningún tipo de política pública o de búsqueda de registrarlas. No hay un interés de los dos lados. Obviamente, pues la primera tarea que para los investigadores en este caso, que es lo que yo estoy tratando de hacer en un principio con mucho trabajo ahora, es construir un directorio donde podamos ver todas las organizaciones que existen y que esté lo más actualizado que pueda, porque tú vas al directorio, buscas al migrante, buscas la organización del migrante y ya no existe, el teléfono cambió, la persona cambió de trabajo, la oficina se cerró y hay una serie de problemas para darle seguimiento. Y como platicé hace un momento, la forma principal de organización es el club de oriundos y el gran problema que sí es el de mayor número, pero también es el más inestable. No tienen un largo recorrido por el tiempo, precisamente porque se hace con un transnacionalismo desde arriba, no desde abajo. Es decir, mientras la organización comunitaria sea la base de la organización, hay mucho más posibilidades de que permanezca a que se hace por un solo propósito. Comúnmente el caso del 3x1 se hace por una obra o por un interés del gobierno local. Okay. Y bueno, nuestro estado ya tiene un interés por estar cerca de los migrantes. Bueno. Ese esfuerzo del 3x1, pues en realidad sí ha servido porque ha ayudado en México a llegar a algunos tipos de obras que sí han beneficiado a las comunidades, pero hay muchos problemas en la ejecución del programa. Hay desconfianza del gobierno en la ejecución de obras, no se trabaja como debería y las organizaciones se pierden muy rápido. Ese es el gran problema del 3x1. Y lo que le decía hace un momento, la crítica que se le puede hacer al gobierno mexicano es que no existe ningún tipo de intención o política pública o diseño programa de que busque no solo registrar a estas organizaciones de 3x1 que llevan a México remesas colectivas, sino que no hay un esfuerzo por buscar a otro tipo de organizaciones donde se pueda tener mayor organizaciones de más largo aliento y que se pueda desarrollar mayor capital social, porque hay casos, tanto en Minnesota como en Chicago, que empezaron desde la parte más baja de una reunión de una iglesia y son reuniones que organizaciones que llevan más de 10, 15 años y siguen ahí y siguen trabajando muy bien, pero de ellas no hay ningún tipo de registro, pero es porque están construidas de una forma diferente, no están construidas desde esta política pública, sino desde el interés de los migrantes. Okay. Y para acabar, básicamente esas son las diferencias. Unas están construidas desde la comunidad, otras están construidas a partir de un propósito, por eso no son sostenibles. Y el otro gran problema que tienen las organizaciones es precisamente la consolidación de sus cuadros administrativos. No hay una profesionalización. La gran mayoría de gente que trabaja en las organizaciones de migrantes son voluntarios, no se les paga y
el trabajo que tienen que hacer es doble, porque además de trabajar para sobrevivir, también dan tiempo a la organización y eso les resta, digamos, capacidad para poder sostenerse. Otro de los grandes problemas de las organizaciones es el presupuesto. No hay presupuesto, no se sostiene. Y finalmente, bueno, las estrategias que deben de seguir es primero, hay otra situación. Aunque existen asociaciones de mexicanos en muchas partes de los Estados Unidos, el gran problema es que hay una división, hay unas que trabajan en cuestiones transnacionales, solo están interesadas en sus lugares de origen. Hay otras que únicamente están interesadas en el lugar de destino, pero hasta el momento no se han construido una idea clara de lo que necesitan realmente en el lugar de origen y en el lugar de destino y trabajar en conjunto para los dos lados. Si hablamos de presupuestos, si se organizan varias asociaciones y trabajan en conjunto, los presupuestos o las fundaciones pueden dar mayor cantidad de dinero que se lo hagan uno solo. Pero también pasa por problemas políticos y pasa por, como todas las organizaciones. Y también otro de los grandes problemas es que nuestros políticos mexicanos desde hace unos 10, 12 años se han interesado por los migrantes y han tratado de tener un contacto con ellos. El único problema es que en lugar de ser hacer a las organizaciones más eficientes o tratar de construir una relación más duradera entre ellas o con ellas, el gran problema es que terminan generando más divisiones entre ellos porque el político de un partido político viene, les habla a ellos de una forma y solo tiene con un grupo. Viene el otro partido político, habla con su grupo, pero no existe, esa división se repite en México. Ya están los del PRD, los del PAN, los del grupo, entonces ya no pueden trabajar en conjunto porque ya no tienen esta relación. Bueno, y aquí ya acabó cualquier pregunta. Muchas gracias. Hola. Thank you for the organizers for inviting me to be part of such an exciting and interesting panel. Well, when the Mexican economy plummeted in the 1980s, Genaro Gutierrez, like thousands of other poor peasants from the southern Mixteca region, set out on the difficult and often perilous journey to El Norte. With only a few devalued pesos in his pocket and no Mexican passport, he managed to reach the downtown Los Angeles bus station. In the summer of 2010, Genaro Gutierrez sat at a dinner table with several important politicians, including the former governor of his home state of Puebla and several other fellow migrant entrepreneurs, such as New York's Tortillas King and the famous norteño music composer John Sebastian. Genaro Gutierrez was hosting a goat barbacoa feast, not in his two-story home in South Central Los Angeles, but on his 20-hectare ranch located just miles from Emiliano Zapata's hometown of Anenicuilco, Morelos. Surrounded by bodyguards, 3 helicopters, and liters of imported scotch. Oh, not yet. Sorry. Gutierrez was hosting the celebration of his birthday, and at the same time, the former governor was introducing the official pre-candidate for governor in the 2010 state elections to a selected few potential campaign supporters. How can we understand this surprising transformation? Why were these migrants sharing a dinner table with the Poblano politicians? This paper is based on 3 years of ethnographic research I've carried out in the Mixteca region of the state of Puebla, as well as in New York and New Jersey. The paper seeks to examine the ways in which these transnational male migrants became part of a newly emerging elite in both the US and Mexico. These entrepreneur migrants have established political and business relationships with local politicians in both Mexico and the US. In recent years, they have supported and funded political campaigns in small suburban cities like Passaic, New Jersey, and Yonkers, New York. Similarly, in the last 15 years, members of this elite group have supported former and current governors, senators, and politicians in their home state of Puebla. Over the last 20 years, these entrepreneur migrants have gone from being undocumented workers to becoming tortilla kings, restaurant owners, and millionaire importers of Mexican goods. In this paper,
I will discuss the particularities of these new transnational migrants. What novel entrepreneurial practices is this group developing? What are the levels of formal education, language competence, business experience, and other forms of social and cultural capital? Historically, how did both the United States and Mexico enable such transnational practices? How did these migrants constitute themselves as members of an elite group? And ultimately, who gets left out? So I'm going to give a general theoretical overview. In contrast to other Mexican migrants, these migrants distinguish themselves as a new social and economic group that has emerged not from established elites or from privileged backgrounds, but from poor peasant families. During the 1980s, the majority of these male migrants entered the United States without documents and worked in unskilled jobs for extended periods. Within 20 years, Genaro Gutierrez, like his other fellow entrepreneur migrants, began to build their own businesses and accumulate unprecedented wealth. During the post-NAFTA era, these migrants have taken advantage of the neoliberal policies implemented by both the US and Mexico states. They have availed themselves of all flexible business practices and strategies associated with transnational capitalism. With the expansion of capitalism, and most importantly, with the growth of the neoliberal Mexican state, these members have found new avenues for economic mobility, strategies that involve knowledge and access to goods and services across national borders. In his succinct analysis of neoliberalism, Harvey contends that, quote, while neoliberalization may have been about the restoration of class power, it has not necessarily meant the restoration of economic power to the same people. Another quote, the opening of entrepreneurial opportunities, Harvey claims, as well as new structures in trading relations have allowed substantially new processes of class formation to emerge. It is important to emphasize that these migrants are not operating solely within the economic context of neoliberalism, sorry, but are part of a social field which informs action and thought. Within the realm of neoliberalism, theorists like Portes and his associates suggest that, quote, whereas previously economic success and social status depended exclusively on rapid acculturation and entrance into mainstream circles of the host society, at present they depend, at least some, on cultivating strong social networks across national borders. Yet, in the past decades, these migrants have not only demonstrated that they're interested in strengthening strong social networks across national borders, but have also constructed transnational forms of class mobility and new notions of ethnicity, citizenship, and nationality. They have established innovative socioeconomic, political, and solidarity networks shaped by and adapted to the neoliberal context on both sides of the border. In a much broader context, Lessinger examines the ways in which Indian expatriates known as non-resident Indians invest their savings, accumulated overseas by professional salaries, business enterprises, and profitable domestic investments in Indian industrial ventures and Indian banks. They are attracted by the potential of profit of India's cheap and skilled labor force. In the process, immigrant investors themselves are altering their class position and relationships. These transnational migrants have organized their economic and political interests by exerting pressure on the Indian state to facilitate more investment, further incentives, and grant investors overt political role. As a result, among the Indian population, there has been a growing tension toward immigrant entrepreneurs who are seen as union breakers, industrial polluters, and recipients of vast state subsidies. There are striking similarities with the emergence of the Mexican entrepreneur migrants. In particular, this group is utilizing their economic and social capital to find new paths to invest on both sides of the border. Now, and then you have the Chinese, the overseas Chinese case that O.L. Un studies, and also the Chinese in Toronto that David Ley studied, the geographer. So there's a couple of examples where we can find ethnographic parallels. Bueno, in relation to the Mexican community, there have been two ethnographic studies that analyze the ways in which assimilation, upward mobility, class, gender, and race, and ethnicity shape the lives of Mexican immigrant entrepreneurs, as well as middle and upper class second generations professionals living in the US. The studies have been done in the past 5 years in Texas and in California.
Now, what is novel about these Mexican entrepreneur migrants is that they are not simply concerned with accumulated wealth, but also with enhanced social prestige. Within a 10-year period, they have created a socioeconomic and solidarity network that includes local and state politicians and regional agribusinessmen who have expanded their business interests by exporting nostalgic commodities, including fresh vegetables, fruits, and herbs directly from the state of Puebla to cities such as New York, Houston, Chicago, and Los Angeles. We export Mexican nostalgia, one producer commented. Despite the fact that these entrepreneur migrants emerged from poor peasant families and have minimum cultural capital, they have managed to demonstrate extraordinary entrepreneurial knowledge and expertise. They have managed to assemble the capital and labor required to sustain the cooperative venture of an enterprise. Equally important is the fact that these migrants hire or exploit their own fellow compatriotas. Sorry about that. Unfortunately, the majority of these entrepreneurs profit from the immigrant cheap labor force. Like Salvadorians, entrepreneurs living in Long Island, they profit from the vulnerability and exploitation of recently arrived migrants. Unsurprisingly, one can observe similar labor conditions on both sides of the border, from the maquiladoras in Tehuacan, Puebla, to the tortilla factory makers here in New York and New Jersey. Okay, so now I'm going to talk a little bit more, why are they an elite, right, an emerging elite? Now, what makes this group an elite? What is so unique about this Mexican migrant group compared to others? No? And Chris Shore, who did a study in England about elites, it's an anthropological study, claims that in order for an elite to constitute itself as an elite group, they must develop its own particular set of interests, norms, and practices to differentiate itself from the masses. In Bourdieu's terms, they must achieve distinction. So these entrepreneur migrants have not only become wealthy and established socioeconomic relationships with politicians and music celebrities on both sides of the border, but they have also found ways to distinguish themselves from the rest of the Mexican immigrant community in New York. These elites are not part of the historical Mexican legacy of the ruling political class or the social elites. They're very different, the type of elites that I'm analyzing. So I would argue that these migrants represent an emerging Mexican elite. Some of these migrants also position themselves within a transnational migrant elite status. For example, in 2008 and more recently in the 2012 Mexican elections, 2 members of this group were offered by the PRI and PAN politicians the opportunity to run for senators as plurinominal candidates. Both claimed to have rejected these offers because they preferred to dedicate themselves to their businesses in New York and in Mexico. So how did they become so wealthy? No, the question. While the majority of these migrants left Mexico for the US during the structural adjustments of the 1980s and 90s, within a period of 20 years, they have overwhelmingly success in their business enterprises. The majority of these migrants were born in the Mixteca region of Puebla, where agriculture and livestock is predominantly the economic activity. Before they migrated to the US as undocumented workers, they worked from a very young age at their family's ejido and land. So some of them were also campesinos, but some claim that they never really liked working in the fields, that they always they had the dream to become businessmen, right? So, sorry. Then how did these migrants go from being poor campesinos to wealthy entrepreneurs? During the mid-1980s, all of them worked for extended periods of time in low-skill, low-wage jobs during the peak of the service industry in New York. When I first arrived to New York, one could find work everywhere. Every restaurant or factory wanted to hire immigrants, Martin explained. I was 14 years old when I first started working as a dishwasher at an Italian restaurant in Midtown, Manhattan. I was so young that my boss had to hide me from the inspectors, said another entrepreneur who owns 2 successful restaurants in Yonkers. Some claim to have gained all their business knowledge and skills by working in the restaurant industry in New York. Others, like the tortilla producers or distributors of Mexican goods, began to sell their products out of their car trunk after work hours or during the weekends. Nicolas, the first tortilla king, explained, "When I first began to sell tortillas, my wife and I would go to the neighborhoods in Brooklyn where we knew some Mexican families. During that time, no one was selling tortillas in New York.
you would find flour tortillas brought from Texas, but not corn tortillas. Imagine, I had to travel all the way to California to buy my first mass-producer tortilla-making machine. Like the New York Tortillas King, many of these migrants understood the rapidly growing Mexican population in New York. They immediately grasped the needs of the Mexican community and began to fulfill their dreams of becoming businessmen. So like the Cubans in Miami, the Koreans also in New York, they established this ethnic enterprises and ethnic niche geared at the beginning. So now before I wrap up, just 1 second, I'm sorry. I'm going to talk a little bit about the migrants in New York specifically. The overwhelmingly successful life story, as well as the unprecedented wealth accumulated by these migrants, has attracted the attentions of business magazines such as Forbes. In 1992, Forbes magazine dubbed one of these Mixtecan migrants as New York's Tortilla King. These days, his multi-million-dollar enterprise profits from selling tortillas and imported Mexican products from New England all the way to the bodegas in southern Florida. And there's constantly dispute. There's more tortilla producers, so they're always in dispute of who's actually the king of the tortilla. Not sure why are they kings, ducks, but yeah. Another role that I've also encountered during this research is that politicians have come back to to New York to ask also for their political support. So I just wanted to show some of the things that they've done. In addition to their business, they also have put statues around the city, and in Passaic. This was last year when the governor of Puebla came, Rafael Moreno Valle. So this is one of them, the statues that develation last year, 2 days before the Cinco de Mayo. So what are the interests of these entrepreneurs? Do they want to be friends with important politicians, as one entrepreneur said in a New York gathering? Are they interested in pursuing a political career in the US or in Mexico? Or they're more interested in solely enhancing social prestige? In fact, in 2010, there was one entrepreneur who went back to Mexico and ran as a presidente municipal, and he lost, but now he's back again, and he was the official PRI candidate to run for Chalchicomula. So that's one, and then, sorry. Yeah, oh. I'm not too savvy on the technology. So here they are with the mayor of Passaic and Moreno Valle. And this is the recent one is a colossal, the Olmec head that you can find in front of the UN. And they brought some dancers from Veracruz, because this was in collaboration with the government of Veracruz. And you can find it if you go and you spend time. And then this is the first one that they put. It's Benito Juarez that you can find in Bryant Park behind the public library. So, yeah, and that's it, I guess. I went over time, sorry. Okay. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca del programa 3x1. El programa 3x1 es un programa, para aquellos que no sepan, que surgió en la década de los 90s, gracias, en las comunidades de Zacatecas primordialmente, luego se exportó al vecino estado de Michoacán y luego se subió a rango constitucional cuando llegó el presidente Vicente Fox. O sea, más o menos es un preview, ¿no? Porque eso no lo tiene la explicación del PowerPoint, ¿no? ¿Cómo se puede ver? Gracias. Bueno, el objetivo de esta investigación, como lo dice ahí, es mostrar la problemática de la implementación del programa 3x1 que ha tenido en el Estado, así como señalar las características propias de la migración local que han moldeado, por así decirlo, la forma en que se ha implementado el programa durante los 5 años, 6 años que nosotros estuvimos haciendo investigación de campo en cada una de las comunidades en que se implementó con diferentes obras. Nuestro artículo está diseñado
de la siguiente forma. En la primera sección vamos a presentar la evolución del programa en Puebla. La segunda se refiere a la explicación de los supuestos teóricos transnacionales. En la tercera, nosotros vamos a discutir esta situación de la inducción por parte de las autoridades locales, quienes están jugando un papel muy importante, al igual que los familiares de los migrantes, y no tanto las asociaciones de migrantes o los migrantes mismos, que como lo mencionó el doctor Misael González, pues han sido una vida bastante muy laxa, ¿no? Rápida, ¿no? Para la cuestión de lo que es el programa 3x1. Y finalmente, pues explicar la forma en que se ha desarrollado esta relación entre las autoridades locales, los líderes migrantes y las organizaciones que se han creado. Bueno, un poquito nada más esta cuestión de los antecedentes, los voy a dejar ahí escritos. Mencionar nada más de manera más esquemática que en Puebla la relación entre los migrantes y el Estado fue atípica, es decir, no cubrió con las características de la migración de Zacatecas y Michoacán, donde se había llevado a cabo el programa 3x1. ¿Por qué atípica? Bueno, pues porque realmente la migración de Puebla no es la migración de Zacatecas. La organización de clubes de Zacatecas no es la organización de clubes poblanos. O sea, no quiere decir que no existen, más que nada no están tan fortalecidas al interior como una unidad y como un referente de poder político transnacional, como en los casos de Zacatecas y Michoacán, ¿no? Entonces, precisamente todos esos antecedentes que están ahí en la lámina y que se explican ahí mismo, es lo que da a las características propias de cómo se fue dando el programa 3x1 en el estado de Puebla. Acá sigue. Bueno, esto es una cuestión de requisitos que tiene el programa, que vienen en las reglas de operación. Las reglas modificaron en el año 2009, pero la mayoría de las obras que nosotros estuvimos haciendo de estudio de campo son con las reglas del 2005 hasta el 2008 prácticamente, y cuando hubo la modificación a la cuestión de inversión de remesas, pues ya no había muchas obras que se estuvieran realizando, pero venían otras terminándose con los proyectos de las anteriores. Ya saben cómo son los trienios, ¿no? Medio sesgaditos con las cuestiones administrativas federales, ¿no? Debe de haber una existencia por parte de los migrantes de una propuesta de obra, debe de haber también una organización previa a que haya una obra, una solicitud de obra, y en tercer lugar, que exista un interés de los diferentes órdenes de gobierno, del municipal, estatal, y bueno, el federal se incluyó por la cuestión de lo que les explicaba de la política foxista, ¿no? Las bases del programa son las relaciones políticas entre los líderes migrantes, las organizaciones en el exterior y las autoridades gubernamentales. Estas son las características que se importaron al estado de Puebla de la relación que había entre otros estados con sus migrantes. Y Puebla no presentaba esas características. Fox pensó que todos los migrantes son iguales y no son iguales. Son diferentes, migraron por diferentes formas, por diferentes tiempos. Los migrantes de Atlixco son diferentes a los de Puebla, los de Puebla son diferentes a los de Michoacán, o sea, todos son diferentes. Entonces, ¿por qué hacer un programa federal con características tan diferentes, ¿no?, de la migración? Y bueno, ahí está la cuestión de los vínculos transnacionales. Los principales objetivos del programa son promover la inversión de las remesas. Muchas de las remesas en Puebla eran familiares y las hicieron de inversión. O sea, no eran de inversión y las canalizaron al programa, sino que eran familiares y les pidieron que se convirtieran de inversión. En segundo, fortalecer los vínculos con sus comunidades de origen, y pues esta es, digamos que todavía es parte de lo que se importó en el Estado. Aquí está la cuestión de los supuestos transnacionales del programa. El primero, los migrantes mexicanos realizan una participación transnacional y que está altamente interesado en promover el desarrollo en sus localidades. Bueno, en el estado de Puebla sí hay interés del desarrollo, pero el problema es que no estaban asociados, los asociaron, ¿vale? Segunda característica, los migrantes canalizan a sus localidades remesas colectivas y no familiares. En Puebla está al revés, eran familiares y las volvieron de inversión. Tercera característica, los migrantes están organizados en clubes. En Puebla sí había clubes, pero no tantos como en otros estados.
Este es un diagrama en que nos representa lo que nosotros hemos oído a lo largo del día de ayer y hoy acerca de esta cuestión del transnacionalismo. El círculo de en medio es la relación entre los gobiernos locales y los migrantes. El puente que los une en el caso del programa 3x1 es el programa 3x1, ¿sí? En el caso de Puebla. En otros estados también hay otras relaciones aparte del programa 3x1, ¿sale? El círculo de afuera es la relación construida con sus comunidades por parte de los migrantes a partir de su realidad, de lo que habla el doctor Robert Smith en su famoso libro que todo el mundo ha de conocer, de esta cuestión de la construcción social transnacional, su espacio comunitario, ¿no? Entonces, como pueden ver, el círculo de adentro está metido en el círculo más importante que es el de afuera. Por eso las características propias del programa 3x1 en el estado de Puebla. Sigue la doctora. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, tenemos un poco de tiempo. Bueno, muy bien. Siguiente, ¿cuál es? Ok. Bueno, aquí tenemos nos interesa discutir en este artículo, en este paper, precisamente algo que planteaba Ernesto en el panel anterior, donde está, sobre el asunto de los límites del transnacionalismo, ¿no? ¿Qué tanto existe, qué tanto no? Porque el transnacionalismo es la base de la operación del programa 3x1. Entonces, siempre cuando se habla del programa 3x1 en el caso de Puebla, las autoridades refieren el hecho de que se requiere incrementar el presupuesto del programa 3x1 y que hay que aumentar el presupuesto, ¿no? Si vemos aquí, digamos, al final del periodo que nosotros analizamos, porque para este artículo que estamos presentando hemos realizado diferentes análisis. El primer análisis que hicimos fue hacia el final de la administración Melquiades Morales. Este análisis es sobre la administración marinista, que incluye enero del 2005 a enero del 2011, pero como termina, digamos, hacia diciembre del 2010, ¿no? Es decir, el presupuesto que se ejerció para diciembre del 2010. Vemos en el presupuesto federal del programa cuáles son las entidades que ocupan mayor presupuesto en México. Si vemos hacia arriba, está Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, que concentran el 30% del presupuesto federal en el programa 3x1, y en el caso de Puebla vemos un nivel medio de utilización del programa, ¿no? Es el que está subrayado con gris. Cuando comparamos que al concluir la administración de Melquiades Morales en 2003-2004 se habían realizado únicamente 4 obras, 4 proyectos, sumando un monto de inversión 1.112.000 pesos. Sin embargo, durante la gobernatura de Mario Marín hubo un crecimiento de 6 veces aproximadamente del presupuesto del programa al 3x1 federal. El cuestionamiento básico es, obviamente, cuáles son los factores que influyeron en el crecimiento tan rápido del programa durante la administración de Mario Marín, sobre todo porque había muy pocas organizaciones interesadas al finalizar el sexenio de Melquiades Morales en el programa. Los datos que observamos en las primeras, al revisar las bases de datos de Cedesol sobre el 3x1 en Puebla, en primer lugar es que veíamos pocas organizaciones de migrantes tradicionales que estuvieran utilizando el programa. Por otro lado, poca continuidad en el uso del programa en diversos años. Es decir, cuando uno revisa las bases de datos de Michoacán o Zacatecas, ve cómo las organizaciones tienen una continuidad en el uso del programa en los años. También vimos el concentrado uso del programa en algunas organizaciones. Por ejemplo, en 2008 solo 3 organizaciones estaban concentrando la totalidad de los proyectos. Y también veíamos indicios de irregularidades, sobre todo para 2005-2010, ya que un solo club registrado en Chicago usó 20 veces el programa, aportando 9.6 millones de pesos a proyectos de negocios financiados con recursos del programa 3x1 en diversas regiones de Puebla, particularmente en 14 municipios distintos. Entonces, con base en esto empezábamos a ver ciertos indicios de irregularidades. En el estudio analizamos una muestra del 10% de los casos. Se realizaron en el periodo 138 obras, por lo tanto analizamos 14 proyectos con uso del programa 3x1. Aquí vemos el desglose de los 14 casos analizados.
12 obras de infraestructura, 2 proyectos productivos, pero que al final pudimos demostrar que uno había sido reportado como productivo, pero en realidad era productivo, perdón, pero había sido reportado como infraestructura. En las regiones, pues distintas regiones del estado. Ahí está, 6 en la Mixteca, 3 en la región de Tehuacán, 4 en la región central del estado y 1 en Teciutlán. Las entrevistas revelaron que, en primer lugar, bueno, un alto porcentaje, 85% de los entrevistados comentaron que la iniciativa del uso del programa no fue de los migrantes, sino primordialmente de las autoridades locales y los beneficiarios familiares de migrantes en Puebla. Segundo, solo en 2 casos de 14 los entrevistas indicaron que la iniciativa de usar el programa surgió desde los Estados Unidos. En 2 casos hubo contradicción al principio, ¿no? Es decir, nos decían que había surgido desde Estados Unidos y después nos dijeron que no, que había sido inducido por las autoridades. Solo en 2 casos de 14 las organizaciones de migrantes existían previamente y la gran mayoría habían sido creadas ex profeso para usar el programa. Estas organizaciones o clubes no existían previamente. En aquellos casos en los que no hubo protagonismo de migrantes y organizaciones, los beneficiarios suplieron este papel en la gestión del programa. Y además, en un caso, que ya fue como el más extremo, ni siquiera hubo remesas ni participación de migrantes. Entonces, ¿cómo utilizas un programa 3x1 para migrantes si no hay migrantes, ¿no? El financiamiento ciudadano fue realizado por los beneficiarios directos a quienes les pidieron la cooperación para cumplir este requisito para el uso del programa. El papel de los funcionarios gubernamentales, tanto los funcionarios federales en la delegación de Sede Sol en Puebla, en las instancias estatales de desarrollo social y de atención a migrantes, así como presidentes municipales y presidentes de juntas auxiliares, promueven inducen el uso del programa 3x1 como un programa en la cartera de programas de desarrollo social que tienen a su disponibilidad e intentan acomodar la realidad migratoria de las localidades a las reglas de operación para poder ejercer mayor presupuesto para las obras. Entonces, bueno, voy a pasar, estos son algunos testimonios, que si quieren podemos compartirlos. Y bueno, también el paper está disponible. Hay otra sección especial sobre los migrantes empresariales y empoderados, porque notamos que era una de las razones por las que creció más el programa entre 2008 y 2010. Y bueno, pasamos a las conclusiones ya muy rápidamente, porque ya me dicen que ya terminó mi tiempo. En la implementación del programa, durante este periodo, los migrantes no fueron los actores protagónicos de los proyectos que impulsaron en las localidades, sino más bien las familiares y las autoridades locales. En ese sentido, nosotros consideramos que el programa 3x1 tiene en Puebla tiene muchas limitaciones y por lo tanto se tienen que buscar nuevas fórmulas, ¿no? para si es que se quiere continuar con ese tipo de programas de conversión de remesas. El activismo que debieran tener las organizaciones de migrantes para la gestión e implementación del programa ha sido sustituido por los familiares y las autoridades locales. En Puebla también, con frecuencia, el programa se ha usado como dádiva política, moneda de intercambio de favores para ciertos líderes migrantes a los cuales se les ha dado preferencia, y esto es particularmente notable en el periodo 2008 al 2010. También nos interesa notar que a las autoridades federales, estatales y municipales les interesa mayormente exponer incrementos en el presupuesto y en el número de obras y proyectos sin importar el proceso de implementación, lo cual nos parece muy grave, ¿no? Porque es importante sobre todo el fortalecimiento de la organización local y transnacional y no solamente el incremento del presupuesto. Sin embargo, a pesar de sus graves problemáticas, el programa 3x1 sí ha logrado que algunas organizaciones poblanas en el exterior, aunque en nuestro estudio solamente fueron 2, sí logren estructurarse a través del uso continuado del programa, sobre todo cuando tienen que negociar con diferentes presidentes municipales que son de distintos partidos políticos y poder lograr saltar esa transición, por ejemplo, del PRI al PAN, del PAN al PRD, en fin, ¿no? Entonces, eso sí puede lograr que las organizaciones vayan generando una mayor madurez. También, bueno, que les dejamos aquí nuestros datos y estamos generando con Iniciativa Ciudadana un proyecto de observatorio de migración en Puebla, específicamente para evaluar programas y políticas públicas para migrantes. Gracias.
Hi, everybody. I'm Karen Velasquez. I am a doctoral student at Teachers College, Columbia University. Yet Mexican immigrants quickly learn that the world of employment in New York presents a myriad of new cultural and linguistic challenges. In Queens, the most ethnically diverse location in the world, where over 138 languages are spoken, Mexicans meet an incredible diversity of people every day, especially through their participation in the workforce. Each year, diverse ethnic businesses in the expanding service, retail, and restaurant industry seek out undocumented immigrants to hire as dishwashers, busboys, kitchen assistants, grocery store workers, shop helpers, and more. Koreatown is a large, expanding neighborhood located in Flushing, Queens, just 2 subway stops east of the Mexican community in Corona. Over the past 4 decades, both Korean and Mexican immigrant populations have risen in Queens, and a significant number of Koreans have entered the retail and food industries, relying on their Mexican neighbors as a local labor source. While tensions between the groups have been known to exist, their relationship has historically been one of cooperation and labor dependency. And the green area there is Latino community, and adjacent to it is the purple, the dark pink, which is the Asian community. Korean businesses like supermarkets and restaurants acquire their Mexican employees from 2 sources: existing Mexican employees who refer friends or family members, and Korean employment agencies located in Queens that serve large populations of undocumented Latino immigrants. While fake and stolen Social Security numbers and other documents are available for purchase in the Queens black market, most Mexican immigrants can get jobs quickly without papers by using employment agencies, which are a vital link and critical starting point in the transition from Mexico to the New York City workforce. Through the process of seeking a job, thousands of Mexicans are introduced to new foreign languages and cultures for the first time in the United States. Inevitably, as populations meet and mix because of work, they also begin to change, integrate, form, and disrupt social boundaries in their interethnic environments. Separated from their families, many young Mexican men see their Korean coworkers almost as family. Some even marry Korean women, and others become entrepreneurially inspired by their food industry experience. Mexicans hired as service workers in New York City perform physically demanding and time-consuming jobs. They have often used the phrase solo trabajo y casa to describe a life which seems to be an endless back and forth between work and home. For most Mexican immigrant workers, there is little time for much else, since the average work week consists of 10 to 14-hour days, 6 days a week, and shifts typically begin as early as 6:30 a.m. Many have also expressed that they sometimes feel invisible in their workplaces, unseen by, quote, el resto de la sociedad, the rest of society. Arguably, this sentiment relates to a broader problem, which is that the rest of society is not aware of what Mexican immigrant workers actually do on a daily basis. The experiences of undocumented Mexicans in the urban service economy are often lumped together, portraying Mexicans as more homogeneous in their labor activities, as is actually the case. I would also argue that the meaning of work itself is too narrowly conceived in discourses on labor. Mexican immigrants are often considered unskilled and uneducated laborers who perform mindless, repetitive tasks that practically anybody could learn to do quickly. This is erroneous for 3 main reasons. First, work always necessitates acquiring new knowledge, especially when the new work environment is a foreign culture within a foreign country. Mexicans are usually introduced into the workplace action without any formal training and are expected to develop their own strategies and learn from more experienced workers by watching, listening, and doing. Second, since Mexicans must adapt to changing labor demands to survive, they bring with them a range of experiences from previous work in the U.S. and Mexico. These varied experiences are highly valuable in the competitive New York City labor market, which favors adaptability and flexibility. Third, work, however low paid, is not just a string of endless tasks bereft of human interaction. When there are work tasks to be met, communities are formed at the workplace to carry out various responsibilities together, despite cultural or linguistic barriers. Therefore, Mexicans are not isolated machines who only churn out products and services without experiencing social interaction. Among the undocumented New York City workforce, social interaction is anything but predictable and homogeneous.
Social interaction requires its own kind of work to function, particularly because multilingual workplaces demand new linguistic resources for local conversational styles and workplace language use. Wherever there are multiple ethno-linguistic groups at work, I have encountered varying degrees of language learning, which is integral to the functioning of the workplace and also the development of inter-ethnic bonds. And here are some samples of vocabulary lists that were written by undocumented Mexican immigrants who work in Koreatown. As they try to figure out and learn different terms in Korean, they use their knowledge of Spanish to pronounce and memorize different terms at the workplace. Overly simplistic depictions of Mexican immigrants as low-skilled, easily controlled, helpless victims without much agency or say in the course of their working lives enables a labor system that prizes them for their willingness to do hard labor and not much more. They are reduced to workhorses, depersonalized through their participation in the U.S. workforce. Therefore, allow me to briefly introduce 4 different Mexican men who have several years of experience as employees in New York City. Still undocumented with family ties in Mexico, they have learned to adapt to their work environments and form new work-based communities to deal with the labor issues they encounter. We can only begin to understand Mexican immigrant labor participation if we are aware of the range of experiences they have in their communities. So I'll briefly go through. Luis is a dishwasher who earns approximately $400 a week for 10 to 12-hour work days. He works 6 days a week. He's very friendly with the Koreans at his workplace, which is a family-run restaurant. And he expresses a lot of gratitude that he's found an amicable working environment and can send remittances home. Juan is a resourceful and determined supermarket worker who frequently bickers with his manager who lived in Paraguay and speaks Spanish fluently. He obtained a fake social security number, a credit card, a phone plan, a bank account, and a motorbike solely using immigrant connections in Queens and never once consulting an American citizen. Jose is a busboy and event catering assistant. He pays for his siblings' education in Mexico but has no plans to return yet. He has 2 Korean girlfriends in Queens and thoroughly enjoys Korean food and popular culture. Surprisingly, he has rallied together his Mexican and Korean coworkers to collectively sue their boss, and that's actually happening. So, Andres is the last example I'd like to mention here. Andres is an experienced produce section worker who, unlike all my other study participants, has some college-level education. He dropped out of law school because he perceived corruption in the Mexican legal system. Now he works with vegetables and fruits and trains new supermarket employees. He talks to coworkers about life, love, and current events, and encourages Mexicans to plan ahead, save money, and avoid drugs and alcohol. He is well respected and even referred to as family by the elder Korean workers, especially because he makes an effort to learn their language and often serves as a language translator and cultural mediator for newcomers. Andres has developed a very critical perspective on Korean business owners who take advantage of Mexicans and other immigrant workers. He believes wealthy businessmen view Mexicans as inferior to Koreans, and as a result, Mexicans will never be able to climb in social status among Koreans. I'd like to share an excerpt from a letter he wrote to me, knowing that I was going to come here today, so it's really a voice or, I'd like to channel for you. The Spanish is up there. Sorry, it's hard to read. I'll read the English translation. My name is Andres. I work in a Korean business in the Koreatown community of New York. Korean bosses are very arrogant and authoritarian and think that because we are illegal and come from remote villages, we are not capable of making much of our lives since we have such limited knowledge. Korean businesses are the most accessible for Mexicans to find jobs, since the only requirement is that you be strong and have all of your extremities intact. The situation of one illegal Hispanic coworker to another is not very different, since almost all are here because of similar motives and situations, mainly obtaining money to cover family necessities in our country of origin. The labor situation of illegal Hispanics with Korean bosses can be described as an environment of constant conflict, which is created by the bosses themselves, who let others know that they are incompetent and inept at certain activities. The boss will also let Hispanic workers know that he wants them around because he supposedly wants to help and befriend them. Labor activity with Koreans is no more than a common and a rough job, work that they themselves are unwilling to do. A Hispanic worker could never occupy an administrative position in a Korean business due to the vague idea held by Koreans that we are incompetent in carrying out any work that is not carrying boxes and cleaning. To summarize, I don't understand why politics and social resolutions are so distant
distance from workers like Javier, Martin, Andres, etc. Social actions are for people, not for concrete walls. There are traces of immigrants everywhere in the city, but everybody fails to see. I conclude with Andres's letter because it demonstrates several valuable lessons, one of which is that participation in this particular niche of the labor market in New York City is complex, contested, and multifaceted. Like many Mexicans, he struggles with a sense of belonging to nowhere, an uncertainty about where home is and what the future holds in store, and he sees serious problems with the broader social system that benefits from immigrant labor. However, Andres would be the first to admit that immigrants are also highly resourceful, creative, and hardworking people who have also become autonomous workers, operating outside the legal system, yet still able to contribute to the growth, prosperity, and development of their families and communities. Although the future is precarious and undecided for many Mexicans in the New York City service economy, one thing is for sure: these businesses would be lost without their contributions. I would like to very briefly reflect on the stories that I have learned from Mexican immigrants to wrap up here. First, as I reviewed all of the stories, I began to think, perhaps is there not something at least slightly absurd about the fact that there are hundreds of thousands of people who cross an entire country, including a militarized border zone, no less, to come to the U.S. and serve people like you and me and hundreds of thousands of others in restaurants where we will probably overpay for overpriced Korean, Italian, American food made by and served by Mexicans, Guatemalans, Ecuadorians, and so on. In short, why do we need so many restaurants? Has anyone ever stopped to ask why there are perhaps 15 restaurants in a 5-block radius? Why do we need such an expansive, pervasive restaurant industry or food culture that demands endless tons of imported, canned, processed foods, probably assembled by Mexicans in Mexico, ironically? And why should they be readily available for us in our supermarket shelves 24 hours a day? The chance that those convenient products are not only processed, manufactured, transported, distributed, unpacked, stocked, and displayed by a Mexican immigrant or other poor member of our global society is very high. We are not just dependent on the products and the processes of producing those products. When we cannot grow our own food, or when we become blind to the origin of most of our material possessions, we are also made complacent. We have so many well-thought-out social, political, economic analyses of the expansion of our service-based economy, but we are taught not to analyze why we in this service economy delight in being served. When we know that all of our actions of consumption are so tied to the migrations and movements of people around the world in search of money, because they are legally and economically placed in the low-paying jobs that permit our consumption impulses. This particular problem is not about political party divisions in the debate on migration, or racial wars, drug wars, or stalemates on the border policy, voter rights, or paths to legalization. This is our co-constructed capitalism waging war on the human spirit. This means that there are people every day who feel invisible, who are pulled away from their families, who have been robbed the opportunity to live in the clean, fresh air of El Campo. We have made them urban dependents because the pursuit of material wealth allows it. And we believe that we deserve our standard of living, even though we know that most of the wealth in the world is divided so disproportionately that we are constantly inventing new statistics and ways of proving this social fact. Lastly, I would argue that immigrants are not docile, non-political victims of capitalism. Instead, perhaps those who participate in excessive consumerism through the service sector are the truly docile populations. Mexicans are the ones who cross those militarized zones, occupy the heavily politicized titles of illegal, alien, undocumented individuals, and so on, who engage in political marches, who are able to organize an entire subterranean system that is detached from these mainstream consumerist tendencies. Mexicans are profoundly political because they refuse to spend the money they earn on buying things in the United States. Most of their earnings are directly involved in the actual construction and creation of new development in communities in Mexico. These are people who are perhaps not immediately concerned about racial discrimination or whether or not they will get to vote or go to college. And at the same time, they are not alone. They are accompanied by other immigrants who profit on the global fascination with consumerism, like the business owners who make hundreds of thousands of dollars in profit importing goods and expanding the service economy using Mexican labor. Their money is circulating globally too, and it all ends up in the 1%, whichever way we look at it. Global flows of money funnel into one place while communities disperse through global flows.
we need to analyze our daily movement flows into restaurants, supermarkets, clothing shops, sneaker stores, computer stores, etc., as the most obvious symptoms of this system at work. Thank you. Bueno, en primer lugar, felicitar a nuestros colegas por sus participaciones tan destacadas y preparadas. Nos van a dar espacio para 2 preguntas, entonces piénsenlas bien. Y solo me voy a permitir hacer algunos comentarios. El año pasado, la Universidad Autónoma de Puebla tuvimos la oportunidad de hacer una investigación tanto cuantitativa como cualitativa en la que se tocaron muchos de los temas que nuestros colegas de aquí hablaron, por lo que me voy a permitir únicamente corroborar algunas de las cosas que ellos ya dijeron. Es indispensable tener bases de datos confiables, no solamente para el tema de la organización. No tenemos bases de datos exactamente de la ubicación, de la cantidad, de las labores, de los ingresos, del tiempo de estadía que han tenido aquí nuestros paisanos. El tema de la confianza, para también lograr tener estas bases de datos, es indispensable, pero en este momento muchos de nuestros paisanos se sienten perseguidos. Por otro lado, la transnacionalidad de la que se platicaba aquí, ayer lo comentábamos en una reunión que tuvimos un poco más en corto, el pasado no se deja atrás, el pasado se vive todos los días. Puebla y México está más presente aquí que muchas veces en los que estamos en el otro lado. Estas historias de novelas que Thalía podría envidiar, también son realidades que existen y la gente las reconoce y reclama la igualdad del tratamiento en los beneficios que se puedan obtener. Y finalmente, uno de los pendientes que tenemos es lograr ya ofrecer cursos de capacitación, de oficios y de habilidades básicas como podrían ser las matemáticas, contabilidad, para dejar de ser solamente este servidor de restaurante del que nos estaba platicando Karen y finalmente poder llegar en algún momento a ser un supervisor o un gerente, que es a lo que muy pocos aspiran estando de este lado. Voy a dar paso a sus 2 preguntas. Entonces, ¿ya tienen por ahí el micrófono? Gracias, Jesús. Buenas tardes. Quisiera hacer un par de precisiones sobre el programa 3x1 y una pregunta, o 2 quizá. Da la impresión que el programa 3x1 surgió por obra y gracia del gobierno, o pudiera darla, perdón. Y el programa 3x1 se inicia más bien como una demanda de las organizaciones comunitarias o clubes de oriundos que durante varias décadas estuvieron haciendo obras sociales por sí mismos. En los 90s, Genaro Borrego en Zacatecas apoya o inician el primer 1x1 y en el 98 Guerrero comienza el 3x1, un poco distinto a como hoy lo conocemos, y luego lo instituye el entonces secretario de Desarrollo Social federal en julio del 98. Luego viene la administración de Fox y lo que hoy conocemos como 3x1 es básicamente lo que en ese entonces se creó. Sin embargo, la política pública que entonces había de generación y de promoción de organizaciones de oriundos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muy activa en los 90, con la creación sobre todo de las federaciones de clubes, se debilita a partir del 2000, cuando precisamente el 3x1 pasa como uno de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y se debilita la promoción de la organización comunitaria de parte del Gobierno de México. Es decir, sí ha habido política pública de promoción de la organización comunitaria. Y por supuesto, el trabajo, en este caso, bueno, yo trabajo para la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tengo que ver directamente con el 3x1, salvo por algunos procedimientos burocráticos, pero sí quisiera decir que el 3x1 de hoy todavía es cuidado y revisado minuciosamente por las propias organizaciones. Las organizaciones se encargan de que cada año haya modificaciones a las reglas de operación, la más reciente fue hace un par de meses, y que en ese sentido, bueno, el tipo de
riesgos que mencionaban, que me llama la atención, por ejemplo, el caso de Chicago, con las 12 o 14 obras de una organización. Bueno, yo no conozco, yo estuve en Chicago muchos años y no conocía que había organizaciones de Puebla en Chicago, más que una, que más bien organizaba el desfile del 5 de mayo. Y bueno, la pregunta, no sé si saben ustedes la razón de por qué el gobierno estatal de Puebla no participa en el 3x1. Ok, gracias. ¿Tenemos la segunda? Son dos preguntas muy puntuales. Una, ¿qué porcentaje de los poblanos envían remesas? Y quisiera saber si en el trabajo que hizo la última señorita que habló, ¿cuál es la experiencia que queda o si hay algún referente del contacto que hay de los mexicanos con empleadores, bueno, en este caso no necesariamente estadounidenses, sino pueden ser de otros países, porque lo que vemos desde México, lo que estamos analizando es que la experiencia de la migración es adaptativa, pero no modifica los valores. Por ejemplo, no estamos viendo entre los migrantes o de corta o larga duración cambios en términos de una visión más amplia, plural, democrática del mundo, del contacto con otros. Simplemente las estadísticas más recientes en México sobre la visión en general de México respecto a los extranjeros son para llorar, o sea, para llorar. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, pero en el caso de los migrantes hay una fantasía de que al migrar el contacto con el otro se vuelven más plurales, más abiertos, y yo no encuentro esa referencia. A ver si hay alguna reflexión al respecto, ¿no? Que no solamente critiquen, sino si hay un cambio en términos de valores plurales. Ok, gracias. Luis Miguel y Adriana, responde su pregunta, por favor. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta respecto a digamos, la inducción o de la creación de clubes, ¿no? Se reconoció aquí que había sido una política federal, ¿no? Antes de que el programa se volviera federal en 2002. Sin embargo, me parece que en el caso de Puebla lo que ocurrió entonces es que ese papel lo asumieron los estados, los gobiernos de los estados. Esa creación de clubes inducida para la generación de los programas, que en este caso no sería clubes, sino más bien lo que vemos muchos son como los comités pro obra, ¿no? Es decir, surgen para el establecimiento, bueno, para llevar a cabo obras, una obra determinada, una o dos, dependiendo del periodo, ¿no? Otro asunto es, por supuesto, ¿no? El programa 3x1 tiene su base en el 0x1, ¿no? Es decir, sí, hay muchas inversiones que se hacen sin intervención del Estado y, por supuesto, esa es la historia del programa 3x1. Y, por supuesto, hay federaciones y organizaciones de migrantes como la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, ¿no? Quienes fueron como los grandes impulsores de estos programas, incluso, ¿no? Avanzando, ¿no? El 1x1, el 2x1 y también estas experiencias, ¿no? Que hubo en diferentes estados en un principio para que después el programa se volviera federal, ¿no? Pero en el caso de Puebla lo que vemos es una serie de inconsistencias que se han venido arrastrando en estos últimos años y sobre todo nos llamó mucho la atención precisamente que fue esta organización en Chicago que tuviera un uso tan concentrado del programa. Respecto al dato específico que menciona Leti Calderón sobre el porcentaje, no lo tengo ahorita en la mente, pero sí es el asunto de discutir que las remesas, no necesariamente remesas familiares se traducen en remesas colectivas, ¿no? Entonces sí debemos diferenciar este asunto, porque podemos hablar del porcentaje de remesas familiares, pero no necesariamente traducción a remesas colectivas. Karen, ¿puedes contestar tu pregunta? Sí, gracias. I'll just rephrase it in English, the question, and answer in English if that's okay. I've heard frequently that they share, both by Koreans and Mexicans, that they share similar family values, that they're very hardworking people, and this is something that both sides respect of each other. It really depends also on the relationship between the bosses, the superiors, and the kind of environment that they shape at the workplace. So if it's an amicable one where there's a lot of play fighting, a lot of kind of exchange of music and of other like personal stories and so on, or even flourishing of romantic relationships between the two. For example, I have one busboy who married his Korean waitress at his restaurant, and they have a baby, and she's,
growing up with learning 3 languages. So there is more and more, as these communities integrate and work together, I think a changing relationship and an openness to other cultures. But like I said, I think it also depends on the economic situation and how the supervisors and the people in charge kind of handle and kind of you know, make the workplace function. Nos piden una pregunta más, Alicia, ¿nos permites? Si gustan, podemos tomar la nota para hacer la pregunta después. Me están cortando aquí, Jesús, no soy yo. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Va a seguir yo aquí? Únicamente queremos agregar felicidades a todas las mamás que están aquí y también a las que no están aquí. Que la pasen muy bien hoy.